Muy buenos días. Hoy vamos a tener el estudio del capítulo 24 del libro de Job. No antes recordando qué hizo Job o qué habló Job en el 23, cuando como subtítulo tiene Job desea abogar su causa delante de Dios. Quiere presentar en el capítulo 23 su causa ante Dios. Y es realmente un poema el capítulo 23, donde vemos la forma, el discernimiento de las cosas de Job, donde hay una esperanza y donde ve a Dios de momentos como su única esperanza y de momentos flaquea por su situación. En el capítulo 23 dice, hablaré con amargura, dice esta vez. El versículo 4, ¿quién me lo lee? Responderé mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Mi causa la hablaría. El 5 de una vez, por favor, ¿sí? Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Yo ya sé lo que Dios me va a responder. ¿Qué vemos en esa expresión? Que Él sabe su situación y que Él sabe lo que le va a responder. Y que realmente Dios nos conoce y nos entiende cuando nosotros hablamos con Él. Dice que Él lo buscaría si le dijeran en el norte, en el sur, pero que no lo encuentra, ¿va? En el este, en el oeste. Versículo 10, que a muchos nos gustó este versículo. ¿Quién me lo lee? Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Entonces ya sabe que está en una prueba, ¿eh? Cuando Él lo escuche y se me probará, está en tiempo futuro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Yo sigo, de otras palabras, íntegro. Nunca se ha apartado de mí los mandamientos de su boca. Dice que han sido como su comida, el pan de cada día. Versículo 14, ¿quién me lo lee? Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Entonces dice, Él ya sabe lo que va a pasar conmigo. ¿Cómo está viendo Job a Dios? Como su todo, ¿verdad? Está en el hueco de sus manos, en otros. Él ya sabe que está que Dios tiene el control de su vida. Parece que Job encuentra la respuesta sin que Dios haya hablado todavía con Job. Así es cuando uno de repente está orando, está en angustia, en una situación, dice, bueno Señor, pues en tus manos estoy, haz conmigo lo que tú quieras, ¿no? Yo no puedo hacer nada, pero dependo de ti. Y entonces, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y parece que Job va muy bien. Pero en el versículo 17, y con esto termina el capítulo 23, ¿qué dice? ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Parece que otra vez se vuelve a caer, ¿verdad? Su esperanza. ¿Por qué yo no fui, en otras palabras, muerto ya? ¿Por qué? También el verso 15 se me hace así como... ¿Me lo lees, por favor? ¿sí? Dice, por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. O sea, ahí es... De esta prueba que estoy pasando, si llego a su presencia, si Él me escucha, yo me espantaría. Yo me espanto, ¿no? Tiemblo. O sea, si ve la grandeza de Dios Así es. No y podría el estar. poder y todo.
aunque él ha dicho hasta este momento que él ha guardado su palabra, él ha guardado su ley. O sea, él sigue íntegro, ¿verdad? Firme en su palabra. Firme. Capítulo 24. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Doctora Laura, si es tan amable, amiga. Sí, ya está. Para que no estemos tan lejos. Buenos días a los presentes, a los que nos escuchan por radio ahorita o más tarde, buenos días. Pero primeramente, buenos días Espíritu Santo. Te saludamos a ti y al saludarte a ti saludamos al Padre y saludamos a nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra con libertad en este lugar tan cálido, Señor. Gracias, Padre hermoso, porque tu Espíritu Santo siempre nos revela, quita el velo de lo que no vemos y nos permite ver y conocer lo que hay en tu palabra y cómo ha sido parte de la historia, cómo sirve para el presente, Señor, y nos ayuda también para caminar en el futuro. Así es que gracias por tu bendita palabra que has tenido cuidado de preservarla a través de los miles de años y que hoy podemos aquí estudiarla. Revélanos, te rogamos en el nombre de Jesús, revélanos también la información que también hay en este capítulo 24 del libro de Job. Sé tú nuestro maestro, nosotros nos declaramos como siempre aprendices de tu palabra. Gracias, mi Señor, gracias. Nos encomendamos a ti en este día, gracias por todo, en el nombre de Jesús, bendito. Amén, amén, y amén. Y bueno, como referencia a un poco anterior, estaba pensando lo que Elifaz había acusado a Job de gran maldad en el capítulo 22 y bueno, de ahí yo subrayé unas palabras que me gustaron cuando él hace un consejo, que creo que es un consejo que todos podemos hacer cuando en el Ministerio de la Reconciliación, que creo que todos tenemos, pero que yo sé que yo lo tengo de manera especial, cuando usamos palabras como las que están escritas en los versos 21, 22, 23 del capítulo 22, que dice: vuelve ahora en amistad con él, con el Señor, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Y eso es una realidad, son palabras para que podamos caminar en el ministerio de la reconciliación y traer a personas que están alejadas de Dios o que se sienten alejadas de Dios o que por sus pecados y por lo que han vivido han estado alejados de Dios. Bueno, pues ese consejo que les damos, que vuelvan ahora en amistad con el Señor, que tengan paz con Él, para que les venga bien, que tomen la palabra de nuestro Señor, la pongan en sus corazones y que se vuelvan al todo, al Omnipotente, ¿verdad? Amén, para todos nosotros y que todos nos volvamos así. Y bueno, y camina al capítulo 23, donde de ahí subrayo el verso 10 que dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y creo que eso y otras expresiones que recién comentaba el ingeniero Pastor nos dejan ver que Job, no obstante el largo sufrimiento que lleva, que hasta ahorita vemos que va como a la mitad, al menos la mitad de 42 capítulos que tiene este libro, nos deja ver que él sabe quién es Dios y que él tiene pensamientos de bien para Dios también, y que él conoce su camino, que lo probará, saldrá como oro, pero sin embargo él refleja palabras de confianza en Dios, ¿verdad? Y de conocer a Dios. Entonces creo que siempre, en medio de todo, tenemos que tener siempre el pensamiento firme de decir: el Señor es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y cualquier situación que yo esté pasando, el Señor, que es bueno y que además ha dicho pues que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para darnos el fin que esperamos, pues entonces confiar en esto, en que el Señor es bueno y que lo que está pasando será para bien. Amén.
Pues entonces leamos estos versos hasta el 25. Pues de dos en dos, por favor, ingeniero, empezando por usted. Sí, gracias. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las piedras por falta de abrigo. Penny. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador y mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. 15. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corrientes de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la vida nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espiga. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? ¿Quién? ¿Quién? Dice Job, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a encontrar que algunas de las acusaciones que Elifaz presentó en el capítulo 22, donde menciona que Job le sacó prenda a sus hermanos sin causa, dice el verso 6, los despojó de ropas a los desnudos, que no dio de beber al cansado, dice el verso 7. También dice que detuvo el pan al hambriento. También dice que lastimó a las viudas, que las despojó en el verso 9. También habla de que los huérfanos, sus brazos fueron quebrados. Entonces, está haciendo acusaciones muy específicas, como si lo supiera. Sin embargo, ellos vienen de lejos cuando recién se enteran de la desgracia de Job. Y creo que ellos han estado hablando en acusaciones basadas en comentarios o llamemos como chismes de la gente, ¿verdad?
Y entonces veremos también que en este capítulo él va a hablar justamente de los huérfanos, las viudas, los que despojan y los pobres. Y el verso 1 que dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, lo está diciendo como un hecho, ¿verdad? No son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Luego hace una pregunta, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿Por qué el Todopoderoso no señala fechas para actuar de modo que sus amigos puedan verlas? Porque no los conocen. Y otra versión dice, si los tiempos no se esconden del Todopoderoso, ¿por qué no los perciben quienes dicen conocerlo? Entonces, creo que es una expresión para decir, está hablando de los tiempos, ciertamente, pero también está hablando de la maldad con la cual deciden actuar aún las personas que dicen conocer a Dios. ¿Cierto, Martín? Sí. Aún las personas que dicen conocer a Dios, ¿por qué actúan de esa forma, verdad? Y entonces, y dice, y además, y que deciden actuar así y que no se apartan del mal, que no frenan y refrenan el mal. Yo siempre pienso que, por ejemplo, los 10 mandamientos que conocimos, aun cuando éramos niños, ¿verdad? Que nos mandaban al catecismo y que íbamos a los... Y que qué bueno que los conocimos y que los repetíamos de memoria, ¿verdad? Y que ahora los hemos estudiado y repasado ya más profundamente. Yo digo, qué importante era que el Señor los pusiera, porque por lo menos pienso en uno, no matarás. Bueno, dice no matarás, ¿por qué? Porque sabía que el hombre era capaz de matar, ¿sí? No fornicarás, porque sabía que el hombre era capaz de fornicar, ¿verdad? No dirás falso testimonio, porque sabía que el hombre era capaz de dar un falso testimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es que han estado los mandamientos y que siguen siendo mandamientos y que siguen siendo vigentes. Que la gente no los practique es otra cosa, ¿verdad? Pero él está diciendo un poco esto, porque puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? ¿A qué días se refiere? Pues a los días del actuar, a los días en los que el Señor hará algo, un juicio, por lo menos decir, ¿por qué no se detienen de hacer eso? Y bueno, y todos los demás versos que seguirán a continuación, pues deja ver su frustración respecto del actuar de los malvados y el actuar que le parece que Dios no hace nada. ¿Sí? Es como un poco la frustración, un sentimiento de frustración que, sin embargo, pues nosotros también que hemos visto, porque yo también he orado al Señor y le he dicho, Señor, tu palabra dice que tú no darás por inocente al culpable. Y cuando he sabido de situaciones muy fuertes, incluso de políticos, siempre digo, Señor, tu palabra dice que no darás por inocente al culpable. Señor, yo estoy esperando ver eso, yo estoy esperando, ¿no? Entonces, ¿dónde lo dice? Segunda de Pedro 3:9, ya la tengo aquí. Segunda de Pedro 3:9. No es cierto, me fui a otra, me fui a Santiago. Segunda de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué te estás tardando, Señor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, cuando decimos, Señor, ¿por qué te has tardado para echar fuego en la tierra, para quemar a los malvados, Entonces es, bueno, yo no quiero que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces creo que el Señor no ha perdido la esperanza en nosotros, en la humanidad, y que lo que Él quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, bueno, porque vamos a estar escuchando acerca del hablar de los malvados. Y vamos a ver a Seferino, el verso 2, por favor. Sí. Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Gracias. Traspasan las marcas, las líneas, ¿verdad? Que no deberían traspasar, invaden, correcto. Y se roban los ganados. Aunque están marcados, sí, aunque tienen el fierro, ¿verdad? Se los roban. Y bueno,
Entonces los malvados cambian los linderos de los campos, roban ovejas para aumentar sus rebaños, pastorean ganado robado, dice la versión Dios habla hoy. Entonces él está empezando a hacer ese relato de cosas que él ha visto y que sabe que pasan. Y luego Angie, versos 3 y 4, por favor. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Gracias. Ay, 4. Sí. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. Justamente es lo que Elifaz le acusaba, que él hacía, ¿verdad?, en contra de la viuda y de los huérfanos. Decía, justamente de eso lo acusaba. Y aquí Job dice, yo voy a hablar de los malvados, sí, de los que se llevan el asno de los huérfanos, toman la prenda en prenda, dice el buey de la viuda, hacen apartar del camino a los menesterosos. O sea, despojan de sus animales a los huérfanos y a las viudas, apartan a los pobres del camino y la gente humilde tiene que esconderse. ¿De quién? Los malvados. Eso es lo que Job veía y sabía y seguramente lo dice de esa forma porque él no actuó así. Entonces está haciendo como una respuesta, digamos, a lo que había estado hablando Elifaz sobre él. Y bueno, hace rato les mencionaba esto, de que el Señor nos ha dado mandamientos y uno de ellos respecto a este tema. Respecto de ese tema, ¿cuál mandamiento sería? No robarás, ¿verdad? No robarás. Y como en todo hay consecuencia, segura estoy que Dios no dará por inocente al culpable de robo, al menos no al que se arrepienta y enderece su camino. Bueno, al Señor le parece demasiado ruin lastimar a las viudas y a los huérfanos. Y hoy la Escritura, ¿qué dice la Escritura acerca de las viudas y los huérfanos? Que dice que si clamaren al Señor, Él los oirá y dará un pago por eso. Quiero que leamos Éxodo 22 y 23. Heriberto, por favor. A ninguna viuda ni huérfana afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. ¿Y qué más va a pasar? ¿Qué dice el principio del 24? Y mi furor se encenderá y os mataré a espada y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Ándele. Pero fíjense cómo lo dice. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirlos y ellos clamaren a mí, porque pueden no clamar, y si no clamaran, pues el Señor dirá, híjole, lo estoy viendo, pero no clamaron, ¿no? Pero si ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y los mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos. Ahora sí, yo voy contra sus viudas y sus huérfanos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy sabemos. El Señor tiene especial cuidado, especial amor por las viudas y los huérfanos. Y bueno, después vamos al verso 5. Él cita, por favor. Sí. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. Sigue hablando de los malvados. Salen a su obra madrugando para robar. Y cuando pensé en los asnos monteses, ¿ustedes han visto un asno montés? Yo sé que existen, pero en realidad yo no los conozco. Y a pesar de que conozco ¿Y eso que los conozco? animales del campo. Sí, bueno, en Estados Unidos hay muchos asnos monteses, ¿Qué característica o qué te llama la atención de ellos? pues que son muy rústicos, muy rudos, muy como Salvajes. más antiguos. Ajá. Y también del tamaño y también de que son monteses porque andan en el monte y andan en las peñas. Como cabras. Pero me sorprende a mí que hay peldaños así tan escabrosos, pues, y están subidos ahí. Digo, ¿cómo no se resbalan? ¿Cómo se bajarán? Si nosotros con 2 manos agarrándonos pienso que no es tan fácil, y ellos ahí están subidos en esos lugares, ¿verdad? Entonces están como agazapados para el acecho,
Por eso aquí dice, como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. Sigue hablando de los malvados. Y dice, y el desierto es mantenimiento de sus hijos, así lo dijo, así lo dice. Bueno, es mantenimiento de sus hijos, ¿por qué? Porque ellos, se refiere a que ellos asaltan a los que pasan por allí y de sus robos mantienen a sus hijos. O sea, porque están al acecho, son ladrones y están asaltando esos lugares. Pero este pasaje me recuerda que hay veces de madrugada, así a esta hora más o menos, así como se ve la luz de día, hay veces pasando en el camino, ya hay algunos animales que no son monteses, no son salvajes, pero sí que no sé si por descuido del dueño o porque los animales ya son mañosos, te salen y ya están comiendo la pastura ajena. Y ahí están, ya están haciendo daño. ¿La pastura ajena? Sí, o sea, se meten a propiedad ajena. Los animales. De sus dueños. Animales. Animales, sí, animales. Un burro, un caballo. Y nosotros también. Y los otros, los de cuatro y los de dos patas. Y los de dos patas. Bueno, a los animalitos pues el hambre los lleva, ¿no? Y de repente hasta el ruido que hacen, vamos caminando, está oscuro. Claro. Y es pues, creo que ya se me caballo es cierto. pastura ajena. Es cierto, gracias, tu comentario. Bueno, después el verso 6, ¿qué dice por acá? Elisa, por favor. Sí, es otra versión. Dice, ellos cortan en el campo la hierba del perverso y recogen las sombras de las viñas de los malos. Muy bien. En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. ¿Qué quiere decir? Pues igual, que se meten a robar y ahora resulta que hasta venden producto de la viña, pero que ellos no cegaron y que no es de ellos, ¿no? No plantaron. No plantaron, exacto, no cultivaron, pero la vendimian. Hacen negocios pues con lo ajeno, ¿sí? Entonces es otra denuncia que él está, digamos, haciendo. Insisto, creo que contrarresta con la acusación de Elifaz, cuando Elifaz decía que Job hacía eso. Y aquí Job está diciendo, eso hacen los malos, ¿eh? Eso hacen los malos. Y luego el verso 7, Martín, por favor. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Gracias. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura. Elifaz lo acusó de hacer eso, obviamente, creo yo, no obviamente, basado en comentarios, en chismes o en conjeturas. Y pienso, ¿saben qué pienso mientras conozco a Bildad, a Elifaz y a Zofar? Pienso que somos muy rápidos aún nosotros para hacer conjeturas y que quizás es la mente loca que se arranca a pensar, ¿verdad? A pensar del otro. Yo mismo ayer me pasó eso. Bueno, me he dado cuenta que me ha pasado muchas veces y que lo freno. Ayer estuve en la beneficencia hasta la noche acompañando a una persona que les he platicado que me parece que está en una fase terminal, está por terminar ya. Y pensando en toda la situación tan dañosa que tiene ya su cuerpo, con metástasis y con todo. Y la familia me pidió que fuera para hablar con ella y con sus hijos. Yo creo que es para pues hablar, poder soltarlo, despedirlo, dejarlo ir. Me decía ella, ¿pero cómo lo voy a dejar ir? ¿Ya lo dejo ir así como si lo soltara a su suerte? Le dije, no, nunca. Dice, o que deje de orar. Tampoco, no tienes que dejar de orar. Pero es soltarlo a los brazos de Dios. A Él sí. O sea, no a su suerte ni a la vida como globo suelto, ¿no? Sino a los brazos de Dios. Señor, yo a ti te lo entrego. Obra en Él tu perfecta voluntad. Si tu voluntad es que se quede, bendito Dios. Si tu voluntad es que se vaya, bendito Dios, ¿verdad? Como dice Job, el Señor dio, el Señor quitó, de todas formas su nombre sea bendito y glorificado. Entonces, pero ¿por qué lo comenté? Porque cuando pensé en toda la situación de su vida, de su cuerpo, me entero que su hermana está hospitalizada por un problema esquizofrenia. Entonces, mi pensamiento fue como, a ver, pues,
¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá hecho yo? ¡Ay, Elifaz, cálmate! ¿Verdad? Entonces, sí, de verdad es algo, porque somos demasiado rápidos para hacer conjeturas. Y entonces es, no, Señor, de verdad, si me doy cuenta, al menos tengo que frenarlo y que por lo menos tampoco salga de mi boca, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que ha estado pasando con Job. Y Elifaz de eso lo había acusado y él justamente contesta esa parte que acabamos de leer. Y luego el verso 8, Juanita, esa Juanita, por favor. ¿El verso 8? Sí. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Gracias. Con las lluvias de los montes se mojan, abrazan las peñas por falta de abrigo. Dice que la lluvia de las montañas los empapa y se abrazan las rocas en busca de refugio porque han quedado desnudos, porque han sido despojados también de sus bienes a causa de los malvados. Y luego, ¿qué más siguen haciendo los malvados? Juanita Flores, versos 9 al 11, por favor. 9, 11. 9 al 11. Sí. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los regares y mueren de sed. Gracias. Bueno, pues ¿qué más hacen los malvados? Quitan el pecho a los huérfanos, es decir, al desnudo hacen andar sin vestido, a los hambrientos quitan las gavillas, dentro de sus paredes exprimen el aceite. Es como, más bien dice, les quitan a las viudas también sus recién nacidos. O sea, no solo la condición de viuda en la que ya están, sino que además les arrebatan a sus niños, a los recién nacidos, y a los pobres les exigen prendas. Yo digo que arrancar un recién nacido a una madre, quitarle al pobre, esto es algo muy ruin. Y esto mismo está denunciando Job, diciendo que él no cometió nunca un agravio tan grande como para merecer lo que él está viviendo. Entonces, si está hablando todo lo que pasa con los malvados, está contrarrestando y está diciendo, sé que eso hacen ellos, pero creo que nos deja ver que él es algo que él no haría y que no ha hecho. Y luego el verso 12 lo leo: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. O sea, lejos de la ciudad, los que agonizan lloran y lanzan gemidos, pero Dios no escucha su oración. Dice, pero Dios no atiende su oración. Y Dios no atiende su oración, ¿y ahí de quién está hablando? Escuchen. Desde la ciudad gimen los moribundos, claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. ¿De quién está hablando? ¿De los incrédulos? De sí mismo, ¿verdad? Está hablando de sí mismo porque se siente moribundo, herido de muerte por sus enfermedades, por los gusanos, por su malestar, por su depresión, y dice, pero Dios no atiende su oración. Entonces, ahí está expresando esa frustración de que Dios no hace nada, todavía Dios no hace nada, todavía, ¿sí? Y bueno, el verso 13, a ver dónde está, aquí, Ofe, por favor. Ellos son los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Habla de los malvados, ¿verdad? Hay algunos, dice, que odian la luz y en todos sus caminos se apartan de ella, de la luz. En sentido metafórico habla del que quiere vivir en tinieblas porque pertenece al mundo de las tinieblas y no se mezcla ni exhibe a la luz de Cristo. Y me hizo recordar a esas películas, ¿se acuerdan? De los vampiros. Que ellos solo andan de noche, ¿verdad? Y que la luz les hace daño. Entonces, bueno. Y después en el 14 habla del asesino. Por favor. Dice, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Gracias. El asesino madruga para matar al pobre
y al anochecer se convierte en ladrón. Y bueno, yo digo que qué feo panorama está describiendo Job. Y bueno, quiero que leamos, se los leo mejor yo, Salmo 10:8, aquí lo tengo ya. Salmo 10:8 dice, cuando está hablando en esta que es la plegaria pidiendo destrucción de los malvados, por favor, Señor, destruya a los malvados, y porque se sientan en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos matan al inocente. Entonces está hablando todo este capítulo 10 de Salmos, es una plegaria pidiendo destrucción de los malvados. ¿Y ustedes creen que nosotros podemos hacerlo así? ¿Tener una plegaria para pedir que el Señor destruya a los malvados? Sí. Sí, ¿verdad? Falta un renglón en el verso 8. A ver, ¿cuál? Sus ojos están acechando al desvalido. Gracias, es cierto. Sus ojos están acechando al desvalido. Sí, muy bien. Están al acecho y salen de noche. Ese es respecto de los que madrugan para matar al pobre. Y luego el verso 15, Sebastián, por favor. El ojo. Sí, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo no la verá nadie y esconde su rostro. ¿Qué está haciendo el ojo del adúltero? Aguardando, ¿verdad? Aguardando la noche, creyendo nadie me verá. El adúltero espera a que oscurezca y se tapa bien la cara pensando, pues así nadie me ve. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 7, 8 y 9. Proverbios 7. Ocho y 9. Martín, ¿ya lo tienes? Proverbios 7. Sí, versos 8 y 9. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Sí, bueno, este capítulo 7 habla de las artimañas de la ramera y de los que la visitan, ¿sí? Por eso dice, él pasaba por la calle junto a la esquina, iba camino a la casa de ella, a la tarde, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Así el adúltero que se esconde de noche creyendo que nadie lo ve. Pero bueno, ¿quién sí tiene sus ojos puestos allí? El Señor Dios, ¿verdad? Y bueno, versos 16 y 17, por favor, Irmita. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron. No conocen la luz, porque la mañana es para todos, ellos como sombra de muerte. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. ¿Otra vez lee el 17? 17. Porque la mañana es para todos ellos, okay, como sombra de muerte. Gracias. Si son conocidos terrores de sombra de muerte, los toman. Ok, es para todos ellos como sombra de muerte. El ladrón se mete de noche en las casas, también en la oscuridad. Todos ellos se encierran de día, son enemigos de la luz. La luz del día es para ellos densa oscuridad. Y ahora les voy a leer una cita que está en el capítulo 3 de Juan. Dice así, 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, es decir, actúa de noche y aborrece la luz. ¿Y a cuál luz se refiere también? A la luz de Cristo, ¿verdad? Entonces, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero bueno, pues que sean reprendidas, que venga la luz y que venga el arrepentimiento, porque eso es lo que el Señor nos estaba diciendo, ¿verdad? Que el Señor ha retardado su promesa porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Entonces, todo este es el llamado, y esto es justo lo que Juan el Bautista
hacía, porque su gran obra primaria era arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? Porque obviamente hablaba a los malvados, a los pecadores, y él siempre estuvo haciendo un llamado al arrepentimiento. Y el Señor nos dice que Él sigue haciendo hoy un llamado al arrepentimiento, ¿verdad? Por eso Él no ha retrasado su promesa, dice porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, también a veces a mí me contesta lo mismo. Cuando digo, ya Señor, acábalos. Y entonces dice, tranquila, tranquila, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. Mejor ora para que se arrepientan. Ok, entonces mi oración tendrá que ser, Señor, por favor, redargúyelos, que vean lo que han hecho mal y que vengan a un arrepentimiento genuino. Y si tú los perdonas, bueno, Señor, es tu decisión, porque tú eres soberano. Él es el juez supremo. Amén. Yo solo soy un súbdito. Y si el Señor así lo hace, pues está bien, ¿verdad? Y bueno, y luego, ¿dónde nos quedamos, Seferino? Sí, 18. Ah, bueno, fíjense que este 18 y 19, Angie, ¿lo lees, por favor? Huyen ligeros como corriente de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de nieve, así también el Seol a los pecadores. Bueno, el malvado es arrastrado por el agua, sus tierras quedan bajo maldición y nadie vuelve a trabajar en sus viñedos. Bueno, aquí hay una expresión esta que dice, así también el Seol a los pecadores, se refiere a que los arrebata. Y yo escribí una frase en negro y en grande que dice, el Seol tiene derechos sobre el pecador. Los arrebata, pues le pertenecen. Entonces, el Seol tiene derechos sobre el pecador. Los arrebata y le pertenecen. ¿Sí? Es decir, tiene derechos sobre el pecador y los arrebata, es como con un imán, pues ya van camino hacia el Seol los pecadores porque le pertenecen al Seol. Sin embargo, ¿qué es lo que frena ese destino? Pues el arrepentimiento y la conversión. Amén. Eso es lo que los frena. Por eso el trabajar, Juan el Bautista trabajaba para Dios en el arrepentimiento, ¿verdad? En el buscar que la gente se arrepienta y en el que hoy también nos vamos a arrepentir. Entonces, eso para frenar ese camino hacia el Seol. Ahora sí te brinque, Seferino. El verso 20, por favor. Sí. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. ¿Cómo es eso de que los gusanos sentirán dulzura? Manjar para los gusanos. ¡Ay, qué rico! Yo hace años decía, a ver, si meten a un difunto, a un cadáver, a una caja y está todo sellado, ¿de dónde salen todos los gusanos que lo comen? Del mismo cuerpo, ¿verdad? Es decir, ahí están quietos, porque el sistema inmune los está frenando, los está derribando, limitando, ¿verdad? Pero una vez que el sistema inmune ya, pues entonces manjar, ¿verdad? Manjar, como aquí dice, los gusanos sienten dulzura. Y bueno, su propia madre se olvidará de ellos, los gusanos se lo comerán y nadie volverá a acordarse. El malo caerá como un árbol cortado. Así lo dice Job. ¿Y qué dice hoy la palabra en Proverbios 10:7? Ofe, por favor. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¿Otra vez? La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Mas el nombre de los impíos se pudrirá, gracias, y la memoria del justo será bendita. Y el verso 21. A la mujer estéril que no concebía, afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Está hablando del malvado, ¿sí? Y vuelve a hablar otra vez, por segunda vez menciona a la viuda. Entonces, con las mujeres sin hijos,
y que son las estériles, y con las viudas fue siempre cruel, jamás las ayudó. Y vamos a leer Salmo 68:5. Él cita, ¿lo puedes buscar? Salmo 68:5. Y Carmelita, Salmo 146:9, por favor. Por favor. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Amén. Y este capítulo 68, el título es El Dios del Sinaí y del Santuario. Y allí en el verso 5 dice que Él, el Dios del Sinaí, es padre de huérfanos y defensor de ¿quién? De viudas. ¿Verdad, Juanita? Sí. Amén. Y tú lo has vivido y lo has sentido y lo has experimentado. Amén. Y Carmelita también. ¿Sí? Y Juanita. Salmo 146:9. ¿Sí? Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Amén. Al huérfano y a la viuda sostiene, ¿verdad? Por eso digo que en la condición de viuda, Juanita, que sé que es tu caso porque el bendito Carlitos ya se nos fue, Carlitos V, ¿verdad? En la condición de viuda. Juanita, yo nunca te he preguntado si tu señor vive o si ya... ¿Sí vive? Bueno, tú no eres viuda. Entonces pensaron en Juanita, en la otra Juanita. Ya se fue. Decir, bueno, qué bueno, y nuestra Claudia querida, ¿verdad? También. Es decir, tenemos que saber esas citas que el Señor habla acerca de las viudas, para decir, ay Señor, gracias que es cierto, tú eres mi defensor, tú eres el que me sostiene, Señor, y ay de aquel que se metiera conmigo, porque si yo clamare a ti, seguramente tú obrarás y darás un pago. Entonces, esta es la escritura que el Señor nos ofrece respecto de las viudas. Y aunque Job no la refiere en su dicho, pero la escritura nos la ofrece hoy para saberlo. Y bueno, dice el verso 23, dice, Él les da seguridad. El 22. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza, sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. Y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Pero Dios, dice aquí la Escritura, pero Dios con su fuerza derriba a los poderosos cuando Él actúa. Nadie tiene segura la vida. Dios los deja vivir confiados, pero vigila cada uno de sus pasos. Por un momento se levanta el malo, pero pronto deja de existir. Se marchita como hierba arrancada, como espiga que se dobla. Y si esto no es así, termina diciendo, ¿quién podrá desmentirme? Y voy a leerles lo que dice en Salmos 11, del 4 al 7, y con esto terminamos. Salmo 11, del 4 al 7, dice así. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador serán la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. Digan todos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Podemos repetir, Señor, yo sé que tú eres justo y amas la justicia. Yo sé que tú eres justo y vea lo que vea, pase lo que pase. Yo sé que eres justo y que tú amas la justicia y que tú obrarás, Señor, según lo que yo estoy necesitando. Y bueno, y entonces el último verso que yo les leo, ya no lo busquen, está en Santiago 1:12 y dice, bienaventurado el varón
que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así es que bienaventurado el varón que soporta la tentación, nuevamente, porque cuando haya resistido la prueba, pues recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman y a los que han resistido. Amén. Señor, te damos gracias, hermoso Papá Dios. Gracias, Padre, porque podemos aprender de tu palabra y porque nos sirve mucho para leer otras partes, otras porciones de la Escritura, Señor, donde tú nos hablas, y cuando nosotros las leemos, depositamos nuevamente en ti nuestra confianza. Gracias por todas tus palabras, que muchas de ellas son promesas en las que nos sostenemos para navegar en los tiempos de prueba, para navegar, Señor, en tiempos de tentación. Mas ayúdanos, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos a todos, Señor, cuando estemos pasando por pruebas, a que por tontos que seamos no nos apartemos, Señor, del camino, para que naveguemos siempre sobre las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias por todo, Señor, y nos gusta decirte que este aplauso es para ti. Amén y amén. Adelante. ¿Comentarios? Job, ¿cómo es el título? Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. ¿Dios será indiferente ante la maldad? No. Primero se queja, y vamos, como nos comentaba la doctora Laura, que se queja de todo lo que hacen los malos. El versículo 1 y 2, por ejemplo, dice que no son ocultos los tiempos del Todopoderoso, ¿no? O sea, Él conoce todo de nuestra vida, todo y de la gente buena y de la gente mala. No hay nada oculto de Él, nada. Hay una parte que dice, no me acuerdo, a ver si me ayudan, ¿a dónde iré yo para esconderme de ti? Si me fuera atrás de las piedras, ahí estás tú. Si me metiera a las cuevas, ahí estás tú. Si me fuera abajo del mar, ahí estás tú. Donde quiera que esté, vaya, ahí estás tú. ¿Dónde podrá esconderse? En ningún lado. En ningún lado, ¿verdad? Él conoce todo. Y dice, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Si Él conoce todo, ¿por qué los que le conocen, o los que lo conocemos, no pueden ver sus días? O sea, ¿a qué se refiere no pueden ver sus días? Si yo lo conozco y Él conoce todo de mí, ¿por qué no puedo ver el día en que yo, qué tipo de vida estoy llevando? Y aquí nos empezó a hablar Laura y a explicar de aquellos que conociendo a Dios no hacen lo malo. ¿Cómo empieza? En el versículo 2, ¿quién me lo lee? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. ¿Por qué pone Job este ejemplo primero? Acuérdense que todos los amigos les habían dicho cuál era el comportamiento de los malos, ¿verdad? Ahorita Job va a hablar sobre el comportamiento de los malos que conocen a Dios. Y el primer ejemplo que pone son aquellos que traspasan el lindero. Si me puedes buscar, Laura, por favor, de Deuteronomio 19:14 y Humberto, Proverbios 22:28. ¿De qué son los linderos que nos habla? 19:14. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos. Hay algo que se fijó en tiempo antiguo. Esto te pertenece y de aquí para allá le pertenece a tu hermano, a tu primo, a otra persona. Por ningún motivo te vayas a meter en sus caminos, ¿verdad? ¿Y en Proverbios? En Proverbios 22-28, no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres.
Ahora, espiritualmente, ¿cuáles son esos linderos antiguos que nuestro padre Abraham puso? O que Moisés se le dio la orden. Hay linderos, hay normas, hay leyes. Hay 613 normas y estatutos que Dios le dio a Moisés. Por eso los judíos, cuando oraban, se ponían talif. Y, ¿se acuerdan? Y tenían en la punta unos nudos que eran los estatutos, las normas. Entonces los tenían que aprender, ¿no? Cuando oraban, juntaban las 4 puntas de ese manto y comenzaban a tocar cada uno de los estatutos. Pues hay linderos, hay normas que nosotros sabemos. Normas que son naturales. No matarás, dijiste, ¿verdad? Una de ellas, nos comentaste. Sabemos que no debemos de hacerlo. Entonces son normas que Dios puso en el corazón del hombre, ¿verdad? Por eso dice, cuídate de los linderos, de no traspasar. Aunque los malos los conocen, pero lo traspasan. Entonces, ¿por qué son los líos, los pleitos entre las herencias por lo regular? Por los linderos. Esto era. ¿Qué fijó tu padre? Por ejemplo, ¿cómo se fijan los linderos? ¿Cómo fijaban los linderos antiguos? Las monedas. Cuando se ponía un murito de piedra o algo, ¿ah? Pero cuando no había eso. Con estacas. ¿Estacas? ¿Otra cosa? Los bordos. Marcaban los árboles, le cortaban un pedazo, o a la orilla del arroyo, o el lindero de nopales o de magueyes, ¿no? Pero eran marcados. ¿Quién los marcaba? Los antiguos. Y entonces uno pasaba y decía, ahí ese es un lindero, no traspases. ¿Por qué? Porque ya tenemos que respetar. Pero aquí hablamos de personas que conocen a Dios, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas son? Los que hacen apartar los caminos, nos explicó Laura. A los pobres de la tierra los manda desnudos, son como asnos, ¿verdad? Salen sus obras, ¿cuál? En el campo sigan su pasto y los impíos vendimian a la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa. Cada uno de estos conceptos, Job lo sabe. De ellos habían sido sus amigos lo habían acusado, ¿recuerdan? Que él se robaba lo de las viudas y lo de los pobres. Entonces Job está diciendo, ¿por qué Dios hay indiferencia entre ellos? Yo no he hecho eso. Pero Dios, a estos que lo han hecho, yo imagino que está en una asamblea y dice, estos yo los conozco sus vidas. Y estos sí han hecho eso y conocen a Dios. Estos son los impíos, aunque no lo dice directamente, ¿verdad? Pero está hablando en una segunda o tercera persona. Ahora, de estos pecados, por ejemplo, versículo 11, ¿quién me lo lee? Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los langares y mueren de sed. ¿Por qué? Dice, yo me robo la fruta de mi vecino, le quito al pobre que ha cuidado, como David, el ejemplo que le puso Natán a David, ¿no? De la borrega, ¿se acuerdan? Que le quitó. Dice, y ya me lo llevo a mi casa y tengo sed. ¿A qué se refiere? O sea, ni siquiera lo que me robé me va a lucir. Lo robado no luce, ¿verdad? Dice, de todas maneras son insaciables, no les va a durar. Eso es lo que les pasa. Por eso siguen robando y robando y robando. Aquí nos hizo un paréntesis Laura, y aquí dice Job, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. ¿De quién?
no atiendes oración. O sea, ¿verdad? Y a partir del versículo 13, ahorita dice, ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Rebeldes a la luz. Los que nunca conocieron sus caminos, ni anduvieron a sus veredas. Entonces, son dos tipos de personas, de malos. Uno, los que sí conocían los tiempos, como nos dice en el versículo 2. ¿Por qué los que le conocen no ven sus días? Y otros, estos son los rebeldes a la luz, que no conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. Y versículo 14, a la luz se levanta el matador. Y nos puso el ejemplo del vampiro, el murciélago, ¿no? Que no quieren la luz. Esos ni siquiera andan siempre en la oscuridad. ¿Será otro tipo de personajes? Unos los conocieron y son malos. Y trabajan en el día. Pero estos ni siquiera los conocen, ¿eh? No conocen nada a la luz. ¿Qué tipo de personajes son estos? Versículo el 14, el 15, por ejemplo, el 14, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado. Y de noche es como un ladrón. El ojo de la luz adúltero está guardado en la noche, diciendo, no me ve nadie, y esconde su rostro. Versículo 16, ¿quién me lo lee? En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Pero también es pensar en la escritura cuando dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Están hablando de esas tres acciones, de robar, matar y destruir. ¿El diablo? Que no quiere nada con la luz. Trabaja en la noche, ¿verdad? Y marca, dice, marca lo que va a robar en la noche. Hay marcas que dicen que en las casas pasan los ladrones y ponen una marca cuando aquí no hay nada, ¿eh? Aquí no hay nadie, y en la noche se mete. O algunos, por ejemplo, que dicen que están en las esquinas limpiando los vidrios y ven algo y ponen una marquita, un chicle o algo, y entonces el de la esquina ya sabe que trae una computadora y te paran ahí. Entonces, por eso dicen, esconde todo lo que no lo vean. Entonces ponen marcas, están nada más al acecho, ¿eh? Viendo quién trae algo. Pero no lo hacen ellos, si en la noche mandan a hacerlo. Esos son los que no saben nada de Dios, no quieren nada de Dios. Por ejemplo, un asesino serial, ¿no? Hace un año, en México hubo un caso de que una pareja en la colonia mató a su vecina, una jovencita, con engaños, diciendo que le iba a dar trabajo de algo, de ventas, la lleva a su casa y la mata. Entonces se da cuenta la policía y resulta que habían matado muchos jóvenes que las engañaban con... ¿Mandé? En Ecatepec. Cuando entrevistan a él, dice, está arrepentido, dice, yo no me arrepiento, y lo volvería a hacer. Ya, condenado, ¿no? ¿Qué tipo de personaje es este? No quiere nada con la verdad, con la paz, ¿eh? Él lo volvería a hacer, lo declaró. Entonces, son personas que son malas y ¿cómo dijiste? El Seol le pertenece sobre él. Pues ellos no se arrepienten por nada. Son los asesinos seriales, ¿no? O con los que pasan en la televisión, que en Estados Unidos los tienen segregados y tú los ves y siguen siendo malos y le dicen al guardia, no te acerques porque te acabo a mordidas y les insultan. O sea, no hay nada bueno en ellos. Le pertenecen al diablo, ¿no? Unidad de víctimas especiales. Ándale. ¿Qué más vemos? Pastor, Sí. Ahorita en el 14 que le comentaba, cuando dice, no, perdón, en el 13, que dice, son rebeldes
rebeldes a la luz, son personas que conocen, para ser rebelde necesitas conocer de que eres rebelde, ¿no? Entonces indudablemente ahí conocen de Dios, conocen a la luz. Y hay una parte que hemos alguna vez, muchos la conocen, en segunda de Pedro dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Dice, y después dice en el siguiente, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Creo que se refiere a estas personas. A veces creemos que dices, híjole, si me alejo esto, pero Dios no puede llamarle puerco ni perro a sus hijos. Entonces, sin en cambio, hay gente que sí lo conoce, pero es rebelde, no quiere pagar el precio de estar en la luz. Entonces, cuando dice aquí, creo que en el 13 dice, son rebeldes a la luz, y aunque conocieron la luz, no quieren conocer sus caminos, es decir, no quieren conocer su palabra. Así es. ¿Se acuerdan del endemoniado de Gadareno? Iba caminando Jesús y el endemoniado estaba en una situación terrible, ¿no? Desnudo y rompía las cadenas y vivía en los sepulcros. Pero cuando ve a Jesús, se acerca a Jesús. Y lo primero que le dice es, ¿qué traes contra nosotros? Hijo del Altísimo, ¿no? O Hijo de Dios. Entonces, conocen, pero no quieren, ¿verdad? Son demonios, espíritus demoníacos. El diablo conocía a Dios, pero nunca se arrepintió. Adán conoció a Dios. ¿Hubo arrepentimiento? ¿No? Hubo justificación y le echó la culpa a ella y a Dios. Pues es que tú me la diste, manito. Si no me lo hubieras dado, si no me lo hubieras dado, yo anduviera feliz con la jirafa, sin problemas. No se quejaba la jirafa. Con la changa. Entonces, no hay arrepentimiento, ¿eh? Entonces, gente malvada. Pero fíjense lo que pasa con ese tipo de pecadores. Versículo 18. ¿Quién me lo lee? Huyen ligeros como corriente de aguas. Su porción es maldita en la tierra. No andarán por el camino de la vida. Qué fuerte, ¿no? Job está diciendo, su porción de ellos es maldita en la tierra. O sea, siempre serán malditos. Como cuando hablan de dinero sucio. Sí. Como el dinero no es sucio, pero en manos de ellos sí es sucio. Es sucio. Su porción, la tierra es bendita, ¿no? Pero su porción es maldita. Entonces, ¿qué tipo de personajes son esos? ¿Hay actualmente? Híjole, vemos todos los días narcomensajes con personas. Qué gente, ¿no? Aquel hombre, el pozolero llamado. Pues, ¿qué tipo de personajes son esos? Malditos, ¿se acuerdan? O sea, ¿quién? Su porción es maldita. Apártate de mí, ¿no? Vete allá al desierto, allá en la soledad. Dice, pero parece que Dios, dice Job, es indiferente ante esa situación. ¿Por qué existe, no? ¿Por qué hay? Porque la queja de Job es la indiferencia, ¿no? O sea, siguen viviendo. Y en relación a eso hay una parte cuando Nehemías está en la construcción del templo y lo están acechando. Dice, le pide a Dios, le dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. O sea, él sabe que en ese momento se siente acechado y no hay respuesta de Dios. Pero se lo deja a su justicia, le dice, acuérdate, o sea, yo ya ahí tú sabrás lo que haces. Nada más acuérdate lo que me hicieron. Nada más acuérdate. Los acusa. Pero tampoco le dice, Señor, destrúyelo, se acaba. No, acuérdate. Porque nos dijo algo muy importante, Laura. Dios permite para que todos vayamos al arrepentimiento. O sea, por eso no ha venido el Señor. O sea, para que todos se arrepientan. Ahora,
¿tienen derecho a arrepentirse? Claro. Es su grande su misericordia. Para uno dice, no, ya acábalos, mándalos al desierto. ¿No? Pero la misericordia de Dios es diferente a la de uno. ¿Eh? Por ejemplo, denme un ejemplo de alguien. Pablo, ¿se acuerdas que dijo Natán? No, Señor, yo no voy a verlo. Ve, cuando estaba ciego. No, porque ese nos mata. Dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Eh? ¿Qué otro personaje? Pues las cárceles de hoy, en las zonas de los más peligrosos, ¿cómo permiten que haya pastores y hombres que van a hablarles con el fin, claro, de hacerles conocer la palabra, pero buscando el fin de que se arrepientan? Así es, para que se arrepientan. Hay un pastor en Tula que vamos a apoyar su misión económicamente con los niños. Él tiene niños en un barrio terrible, donde los niños que le dejan son abandonados o las muchachas son tan drogadas. Y dice que se le acercó una persona, un tipo de esos, y le dijo, a ti no te vamos a hacer nada porque estás haciendo obras buenas, no podemos hacerte nada. Y entonces él tiene 10 niños o 15 niños ahí que les da de almorzar, y él los tiene, y pues es un ambiente terrible ahí, ¿no? Pero él, ahí está. Entonces me habló, me dijo, oye, y dije, sí, cómo no, vamos a levantar una ofrenda especial para ti, para tu situación, porque también está en una situación complicada. Entonces, pero el malo sabe y no se puede meter con el bueno, ¿eh? También. O sea, rechaza la luz y dice, ahí no me meto, hasta ahí nomás. El testimonio de Gabriel, ¿verdad?, que nos ha compartido. Sí. Cuando el Señor le permitió estar en la cárcel un tiempito, que los malvados, cuando él los vio venir, sufrió de terror pensando que le harían, y le dijeron, tú eres pastor, ¿verdad? Aquí te vamos a respetar. Sí. O el caso del pastor Fierro, ¿no? Terrible, ¿no? Después de manejar todo eso, su testimonio, de repente es convertido, ¿no? Y sale, ¿no? En poco tiempo tenía más condena, pero no pertenece al Seol. O sea, ya dejaste ahora vas para afuera, ya no nos pertenece. Hace tiempo nos platicaba usted de Manuel Noriega, del militar, el dictador panameño, Ajá. que estaba en la cárcel de Estados Unidos y dice, pues que ya conocí. Cuando sale él se arrepiente, ¿no? Dice, yo le pido perdón públicamente a todos los que hice mal. Qué mal haría, ¿eh? Para que se lo hayan llevado a Estados Unidos. Les pido perdón a todos. Pues, conoció, ya no le perteneció al Seol, ¿no? Ya salió. Bueno, y vemos todas las características. A la mujer estéril que no concebía se afligió, a la viuda nunca hizo bien. Fíjate, a la viuda nunca hizo bien. ¿Y es una ordenanza que cuidemos de las viudas? Sí. Por eso cuido de la mía. ¿Mandé? Por eso cuido de la mía. Y fíjense el 24, ¿quién me lo lea? Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabezas de espigas. O sea, un poco parece que les iba bien, ¿eh? Exaltados. Vemos el caso de Guzmán, ¿no? Parece que todo el mundo, ¿cómo lo exaltarían, no? Donde entraba. Y ahorita está encerrado. Quisiera dar todo por andar en las calles, ¿no? Barriendo una calle en un trabajito de esos sencillitos. Quisiera dar todo. Bueno, a no estar ahí encerrado las 23 horas, una hora nada más salir a la luz. Qué terrible, ¿no? Y 25, ¿quién me lo lee? Y si esto no es así, ¿qué hará
invalide mi posición. Pues, dígame si esto no es una realidad. Que los malos les va a ir mal. Pero parece que Dios es indiferente ante eso. Pero en el versículo anterior dice, fueron exaltados, mas abatidos. O sea, como que dice, a final de cuentas, ellos tendrán su lugar en el Seol. El Seol, ¿cuál fue tu palabra, frase, Laura? El Seol tiene derecho sobre el pecador. Ahí es su Arrebata porque le pertenece. Ahí es su lugar, ¿va? O sea, ¿Dios tiene el control? Sí. ¿Sí? Y está esperando que vayamos al arrepentimiento. Prácticamente sería la conclusión, ¿va? Que vayamos al arrepentimiento. Y que nuestras oraciones sean, ya sea cuando el de trata de blancas, el que roba, el que secuestra, el que nos toca la vida, que todo lo que nosotros sepamos, pues que sea, Señor, pues llévanos al arrepentimiento. ¿Trata con ellos? Si no, como esa Juanita, trata con ellos. Trata con ellos, que el Señor trate. El mundo, México está, y el mundo, yo creo que la palabra dice que va a haber más maldad, más maldad. Ayer veíamos en los varones los señales antes del fin, ¿no? Una de las señales, ¿por qué el Señor ha retardado su venida? Para que todos vayamos al arrepentimiento. Pero fíjense lo que dice la Escritura, que en los últimos tiempos una señal será que los tiempos se acortarán. Esa señal, los tiempos no te dan, el tiempo no te da tiempo para terminar tu día. Todavía no dijeron el pavo de Navidad. Todavía sí. Y ya vamos a llegar. Entonces, es difícil. ¿Acaso estaremos viviendo los últimos tiempos? Bueno, ayer hablamos sobre eso y nada más como comentario, la Biblia dice que esta generación, como dice Humberto, esta generación no pasará hasta que vea, antes de que venga el Señor, esta generación. No pasará. Ismael nos decía, esta generación, ¿cuál generación? Es una teoría, ¿no? Si en 1948, 1950, dice que la higuera reverdeció, que significa Israel, ¿cuántos años tienen el que nació en ese año? 69, 70 años. 71. O 71 años, ¿no? Entonces, ¿cuántos años quedan? Si esta es la última generación, si fuera la última generación. ¿100 años? ¿30 años? Ahora. Dice que esta generación no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Sí. Y versículos antes dice, cuando la higuera reverdezca, ¿verdad? O sea, cuando Israel sea implantado nuevamente, sea nombrado como pueblo. Entonces, ¿y qué otras señales nos da? Violencia unos contra otros y, sobre todo, los tiempos se han acortado. Muchos profetas, muchos cristos. Y otros, si te dicen, aquí está Cristo, acá está acá, aquí está la unción. Pues, cuidado, son señales. Todas las generaciones tal vez han dicho, ya es la última generación, como la generación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que dijeron, no, pues esto ya se acabó. Pero los tiempos no se habían acortado. No había violencia entre hermanos, aquí entre el mismo pueblo. Había guerras, pero no había violencia. Aquí la sangre se está derramando todos los días, ¿no? ¿Qué más señales podríamos marcar? A los cristos, ¿no? Los profetas. Aquí está la unción, acá está Cristo, aquí está, esta es la verdadera, este es. Entonces no perseveramos, permanecemos en una sola línea, que es la palabra, porque lo único que va a permanecer, ¿qué es? Todo va a acabar, menos la palabra.
Y entonces para que nosotros podamos sobrevivir, ¿qué necesitamos? Perseverar en la palabra. Que nosotros reflejemos la palabra. ¿Puedo leer 10 versos? ¿Sí? Dice, el día del Señor vendrá. Amados, amados de casa de oración, esta es la segunda carta que les escribo, dice Pedro, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos. Por eso está retardando su promesa de venir. De la venida. Para que todos vayamos a... Esa es su misericordia. No la podemos entender nosotros, pero es su misericordia. Imagínate que, por ejemplo, un preso, como el pastor nos platicaba el otro día, que mataban, que drogaban, que secuestraban, y de repente predican, perdóname, para que tengan misericordia. Yo hice lo malo. Entonces se arrepintió. ¿Sí? Y es cuestión de Dios el perdón. Por eso Job aquí dice, bueno, ¿y por qué los malos, no? ¿Qué sucede con los malos? Pero al final dice, tendrán su heredad en el Seol. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, Espíritu Santo, escudriña nuestros corazones y nuestra mente. Si hay algo de maldad en nuestra vida, que tal vez no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, Señor, te pedimos que nos des discernimiento del bien y del mal. Sabemos que eres grande en misericordia, porque tú eres la misericordia que vino a la tierra, Señor. Perdónanos si hay algo, Señor. Limpia nuestra mente, nuestro corazón. ¿Quién podrá justificarte ante tu presencia, Señor? Lo único que pedimos es misericordia, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque abogado tenemos en el cielo, que es nuestro Salvador. Clamamos a Él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.